El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Por la gracia del Divino Padre Eterno, compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Divino origen del ángulo recto de 90 grados. Primera geometría del espíritu humano. Alfa y Omega, soles de la creación humana. La galaxia Trino. Sí, hijito. El ángulo recto de 90 grados es el primer ángulo del conocimiento. Cuando la chispita de fuego, de la que es la Tierra, salió del Sol Alfa, lo hizo después de recorrer un camino que tenía la forma de este ángulo. En el interior de los soles, tal como tú lo ves, las chispitas de los que serán futuros planetas hacen recorridos geométricos en virtud de sus libres albedríos. Y estos recorridos geométricos son infinitos. Su número es como las arenas que contiene un desierto. Y como lo ves, aún los soles Alfa y Omega siguen creando. Siguen lanzando chispitas solares. Siguen poblando el universo de futuros planetas de la carne. Y lo harán por toda eternidad. En el reino de los cielos está el tiempo celeste, en que un segundo de tiempo celeste corresponde a un siglo terrestre. Por lo tanto, vuestra Tierra representa un instante en el macrocosmo. El ángulo recto de 90 grados nació a la vez de un puntito. El lugar microscópico donde surgió la chispita. Un lugar de parto celestial en la madre solar. En todo solo ocurren hechos como los que ocurren en la Tierra. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Y es así que muchedumbres de criaturas solares celebran como en un inmenso carnaval el nacimiento de cada mundo. Estas criaturas son los divinos querubines, padres y madres solares, que entrando en microscópicas dimensiones, penetran en lo colosal. Así es la Trinidad en la Trinidad. Así es el todo sobre el todo. El comunismo viviente está en vuestro punto de origen. Y está en espíritus y moléculas. Y lo estará por siempre jamás. Esta revelación significa que el egoísmo humano es pasajero. Es una filosofía probada por un instante en la eternidad humana. Es por eso que fue escrito, la tierra pasará. Mas, mis palabras no pasarán. Quiere decir la tierra y su materialismo explotador. No corresponde a la destrucción del planeta. Porque el Padre no destruye su obra. El ángulo recto de 90 grados es una trinidad geométrica. Porque nadie es desheredado. La Trinidad solar del Padre Jehová está en todas partes. Está en la materia y el espíritu. Todos los espíritus del materialismo explotador son trinidades de las tinieblas. Porque de todo hay en el rebaño del Señor. Los pedidos de vida que se hacen en el reino de los cielos son infinitos. Hasta los venidos de mundos de tinieblas son favorecidos. Porque nada es imposible para el Creador de la luz y las tinieblas. Lo último, porque el Padre lo permite. Las tinieblas corresponden a experiencias que experimentaron los espíritus en sus pedidos de pruebas. Toda prueba es todo un infinito universal. Porque el universo viviente del Padre no tiene límite. Existe el universo de los errores. Y eso es tiniebla. Hay infinitas clases de tinieblas. Como infinitas clases de luz. O infinitas clases de virtudes. Basta pensarlo y existe. El ángulo recto de 90 grados es una ley de toda creación. Vosotros y vuestros microbios poseen su herencia. Y todos los elementos de la naturaleza.
Nada existe sin que no haya sido punto, ángulo y círculo. He aquí la divina Trinidad en triceptación infinita. Trinidad significa trabajo en la espiritualidad. Y triceptar un ángulo recto de 90 en la Trinidad no tiene fin. He aquí la suprema revelación que estremecerá al mundo. Toda la ciencia del Cordero de Dios nace de la eterna triceptación de este ángulo, que aún sigue creando nuevos mundos y nuevas ciencias, variando la cualidad y la calidad de infinitos ángulos, lo que da por resultado infinitas ciencias en infinitos y diferentes pensares. Al nacer de nuevo, cada espíritu varía su ángulo recto de 90 grados, porque su sal de vida o conocimiento adquirido ha variado. La sucesión eterna de existencias trae consigo sucesión eterna de ángulos. Y cada espíritu va ganándose su propia jerarquía espiritual. La jerarquía espiritual representa el poder creador de cada uno en el universo. Todo poder es herencia del Padre. Y todo hijo aspira a una clase de poder. Y existe una variedad infinita de poderes. Cualidad y calidad. Hubo un poder en la tierra que fue arrancado por el Padre Jehová. Un poder de una cualidad y calidad que correspondía a otra galaxia. Este poder fue conocido por el mundo como la era faraónica, que fue, y es aún, el mismo Satanás de la tierra. Porque estos demonios crearon la adoración a la materia, empezando por el oro. De esta estirpe de las tinieblas nació el capitalismo, cuyos espíritus datan de esta época. Porque todo espíritu nace de nuevo, pide nueva existencia. Y muchas veces lleva su inclinación espiritual a otras épocas de la tierra. La herencia se transmite. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Este dibujo celeste enseña infinitas leyes de cómo nació la Tierra en los lejanos soles Alfa y Omega. Estos soles pertenecen a la galaxia Trino, una galaxia casi desconocida entre las infinitas que existen en el infinito, cuyo número es como el número de granos de arena que contiene un desierto. La galaxia Trino existe de infinitas eternidades de antes que la Tierra. El número de planetas de esta galaxia microscópica es igualmente como el número de granos de arenas que contiene un desierto. Y aún las galaxias siguen expandiéndose. Es la herencia que todos poseen. Cada criatura al generar ideas en cada instante de su existencia lo que hace es perpetuar su propia galaxia, su propia naturaleza, porque cada uno se hace su propio cielo. Las galaxias tienen por lo tanto su principio en sus propias criaturas. Es por eso que os fue enseñado, vosotros sois la sal de la vida. Porque de vuestro conocimiento sale la expansión de la misma galaxia. La expansión sale de sí mismo. En vosotros mismos está la eternidad. Vuestra galaxia Trino fue creada de 3 líneas magnéticas solares. Y de esta verdad nace la palabra Trinidad. ¿Qué significa el magnetismo de Trino en la espiritualidad? Trino representa la causa de una causa solar. Fue un hecho ocurrido en el macrocosmo lo que dio origen a la galaxia Trino, a la cual pertenece vuestro mundo. Trino es una galaxia de la carne, una de las infinitas vidas que existen en el universo. La carne es una filosofía viviente con una variedad infinita. Es toda una sensación, con infinitas sensaciones menores. La sensación mayor está en los soles Alfa y Omega, y las menores en infinitos planetas tierras. Lo de arriba es igual a lo de abajo, porque lo de arriba fue como fue lo de abajo. Todo grande fue chico. Los soles Alfa y Omega siguen aún creando mundos. Todo vuestro sistema solar salió de Alfa y Omega. Y todo cuanto vuestros instrumentos telescópicos pueden ver. Y no ven nada. Jamás llegaréis a ver el límite de vuestra galaxia. Porque en un lapso corto tenéis que nacer de nuevo. Volver a otra existencia.
Y vuestro libre albedrío lleva a vuestro destino espiritual, a otros mundos, a otras moradas. Porque muchas moradas planetarias tiene el Padre. Y aunque nazcáis en la Tierra infinitas veces, no lograréis jamás ver el límite de vuestra galaxia. Porque el universo expansivo del Padre Jehová avanza en todos los instantes, en todos los tiempos de los mundos, tanto arriba como abajo. Toda la galaxia Trino tiene la herencia del ángulo recto de 90 grados. Y así será por toda la eternidad. Y dentro del ángulo mismo, posee herencia galáctica. Porque la cualidad y la calidad del pensar es infinita. Igual como es de infinita vuestra individualidad. Y cada individuo por separado crea universos que saliendo de su propia idea, poseen sus criaturas las características del mismo individuo. Y esta ley se cumple en toda la naturaleza. Todo cuanto produce la naturaleza salió del pensar de los soles alfa y omega. Las características que poseéis en vuestros espíritus y físicos son un principio microscópico geométrico solar. Estáis recién en las 3 primeras líneas de las infinitas que posee la Trinidad solar. Os estáis recién reconociendo. Sois una herencia venida de arriba. Y vuestro fruto estando abajo es microscópico. Sois aún de los planetas polvos. Y vais creciendo en conocimiento. Para llegar a ser un grande sol en el reino, deberéis volver a nacer de nuevo. Tal como lo venís haciendo desde vuestra creación. Y muchos de vosotros negáis esta ley. La misma que os dio la oportunidad para llegar a ser criaturas humanas. Nada debe negarse en el Padre. Porque es infinito. Quien niegue lo que es del Padre, aunque sea una negación microscópica, no entra al reino de los cielos. Los renegados en sus propias leyes son desconocidos en el reino. La galaxia Trino es una galaxia en que infinitos de sus mundos han entrado en contacto. Y son mundos más antiguos que la Tierra. Porque de todo hay en el rebaño galáctico del Padre. Y la cualidad y calidad de la filosofía de esos mundos es también infinita. Y los hay que en tiempos remotos fueron violadores a la ley del Padre. Y fueron enjuiciados. Otros no violaron la ley. Son los mundos paraísos. Vuestra tierra está en la categoría de mundo en expiación y espera de un juicio final. La espera llega a su término. Y esta doctrina es vuestro juicio final porque pedisteis en el reino de los cielos juicio intelectual y juicio físico. El juicio físico incluye la resurrección de toda carne. Y se os concedió. Tal como a los espíritus del mundo antiguo que pidieron juicio físico de aguas. Y se les concedió el diluvio. Otros pidieron juicio de fuego. Como Sodoma y Gomorra. Han habido en la tierra infinitos juicios. Pedidos por los mismos espíritus. Pedidos individuales y pedidos colectivos. Y a todos se les concede. He aquí una ley que ha sido un misterio para el entendimiento humano. Una ley que fue pedida como suprema justicia y suprema prueba. Las muertes por accidentes y las muertes por catástrofes naturales. Todo juicio, sea de la clase que sea, se hace en acuerdo. En alianza con los elementos de la naturaleza. Un acuerdo entre materia y espíritu. Porque nadie es menos en el progreso. Materia y espíritu tienen los mismos derechos. Cuando vuestros espíritus, que han estado encerrados momentáneamente en una galaxia de carne, inician el retorno, junto con ellos lo hacen infinitos querubines de la materia. El concepto viviente que se tenía de la materia va en ellos. Porque todo concepto que vivió el espíritu es juzgado en el reino. Y los conceptos materiales se vuelven elementos. Se vuelven materia. Porque el Padre renueva todas las cosas. Y muchas veces anunciando primero con un juicio la futura violación. Tal como ocurrió con esta humanidad. El juicio que representa esta doctrina os fue anunciado desde el principio del mundo. Muchos siglos tienen las Escrituras. Y muchos años también. Porque un juicio antiguo es un mismo juicio moderno. La palabra eterna del Padre no cambia.
Las criaturas cambian. Porque sus libres albedríos son cambiantes. Solo hace unos instantes celestiales que fue creada la Tierra. Un segundo de tiempo celestial corresponde a un siglo terrenal. La galaxia Trino es la misma que estáis acostumbrados a ver en las noches estrelladas. De infinitos mundos os observan, tal como observáis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y lo mismo se dice en esos mundos. Vuestra ciencia trata de llegar a otros mundos. De verdad os digo que ninguno de vosotros llegará a planeta alguno, hasta que no se haya cumplido la última letra de mis escrituras. Nadie se manda solo en el universo. Y si llegasteis a vuestro satélite Luna, fue porque así lo pedisteis. Y se os concedió. Fue un pedido de la inteligencia viviente, para demostrar que con la inteligencia se llega lejos. Más aún, de verdad os digo, que más os valdría no haber viajado nunca a vuestro satélite. Si en los instantes que lo hicisteis había violación a mi ley. No había hambre en vuestro mundo cuando lo dejasteis, ciertamente que había ni aún hay grandes calamidades. Y de verdad os digo que ninguno de los que llegaron a la luna entrarán al reino de los cielos. Ni ningún científico de la ciencia terrestre. Así es y así será hasta la consumación de este mundo. La galaxia Trino es una galaxia que salió de una chispita, de una antigüedad de tiempo, sencillamente aterrador. Los actuales universos no estaban. Y los que estuvieron tampoco. Y los universos que no estuvieron son en número, como el número de arenas que contiene un desierto. Ninguna ciencia terrenal podrá contar a los demás su propio pasado. Porque ninguno de vosotros pedisteis el recuerdo del pasado. Como tampoco pedisteis el recuerdo de vuestras existencias. Ni el recuerdo de cómo se hizo vuestro mundo. Porque vuestra filosofía es una filosofía de prueba, que incluye olvido de vosotros mismos. Y tampoco pedisteis saber el futuro. Salvo microscópicos pedidos, que no influyen en los mandatos del Padre. Y pobre de aquel que teniendo poderes de clarividente, o cualquier otro poder espiritual, lo haya comerciado. Se haya ganado la vida con ello. Porque ningún comerciante de lo espiritual entrará en el reino de los cielos. Todo se sabrá. Porque junto con el juicio final, pedisteis el saber de cómo fueron hechas las cosas. Y se os concedió la ciencia del Cordero. La misma que está en las Escrituras. El rollo y el Cordero. El rollo se refiere a los planos celestes. Y el Cordero, una filosofía solar salida del Padre. Nadie más manso y humilde en la creación que el Cordero de Dios. Y nadie más justo y alegre que la filosofía del Cordero. Divino dicho en el macrocosmo llamado también reino de los cielos. Este reino gobierna todos los reinos del universo. Estos reinos son en número, como el número de arenas que contiene un desierto. Cada idea vuestra constituye un reino, que se expande en el espacio por toda la eternidad. Los reinos son los cielos. Porque cada mundo está rodeado de un espacio llamado cielo. Y los cielos no tienen límite. Solo el Padre conoce el límite. Y conoce los nombres de todos los mundos. De los que estuvieron, están y estarán. La galaxia Trino tiene un magnetismo compuesto de 3 líneas magnéticas por querubín. Nuevo y desconocido concepto de la materia. No os extrañéis por esto. No se os anunció la venida de un nuevo mundo. Nuevo mundo significa nuevas leyes en lo material y lo espiritual. Lo que se traduce en nueva moral. Nuevos conceptos. Lo que se creía que era así, cae. Porque el límite de vuestras pruebas es el mismo principio de la doctrina del Cordero de Dios. Y es a la vez el principio de los principios. Porque principian nuevos principios. La doctrina del Cordero de Dios no tiene fin. Porque el que la escribe es de una eternidad, de antes que vosotros. De todo hay en el rebaño del Señor. Y por el fruto se conoce el árbol.
Por el contenido de una doctrina se sabe si procede o no de Dios. La ciencia del Cordero unificará al mundo. Porque escrito está que este mundo jamás se unificará por las armas. Porque el que mata a espada, muere a espada. Porque al matar, se perpetúa el odio y se preparan nuevas matanzas. Pobres de aquellos que se prepararon para matar a sus semejantes. Pobres de los que se unieron al metal y la metralla. Pobres de los que pertenecieron a las siniestras fuerzas armadas, porque son fuerzas de las tinieblas. Ningún demonio uniformado de esta filosofía entra al reino de los cielos. Y ninguno de los que han partido ha entrado. De verdad os digo que ya comienza en este mundo el llorar y crujir de dientes. Y ninguna criatura que tuvo malicia en la vida entra en el reino del Padre. La maldad hasta en el más microscópico grado es desconocida en el reino de los cielos. Y porque vosotros espíritus humanos pedisteis cumplir con la más elevada moral. Una moral idéntica a la moral de los mandamientos del Padre. Y esta moral debió ser cumplida en todos los instantes de vuestra vida. Segundo por segundo. Y ni un segundo o menos debió ser abandonada. El que cumplió con lo indicado, entra al reino de los cielos. Y si no entráis, es que fue violado el mandato. Violado en un segundo o menos de tiempo. Esta rigurosidad la pedisteis. Y se os concedió. Lo microscópico de la materia y el espíritu también participan de la justicia del Padre. Tienen los mismos derechos que tiene lo colosal. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y en los pedidos celestiales participan todos. Chicos y grandes tengan la forma que tengan. Todos son iguales ante el Padre. Por lo tanto, no os quejéis de lo que vendrá. Se os dio un libre albedrío. Y un control y responsabilidad sobre él. De vosotros mismos salió la intención del bien y la intención del mal. Nadie os obligó. Y si fuisteis inducidos, os corresponde una tercera parte de un todo. Y las 3/3 partes al demonio que os condujo al mal. Esta ley se aplica por igual a toda violación en sí mismo. Es decir que si se abusó del cuerpo por abusar, las moléculas vivientes de vuestro cuerpo reclamarán 3/3 de un todo. Y esto es molécula por molécula. Porque una molécula posee un libre albedrío diferente de la otra. Y son trillones de ellos. Las moléculas de vuestra carne también poseen sexo. Y es por eso que todos tenéis cruzamientos en vuestro sentir sexual. Mas, os fue dado un solo sexo. Un sexo viviente. Que también posee libre albedrío, tal como lo posee vuestro espíritu. Pobres de aquellos que exhibieron escandalosamente su sexo. Más os valdría no haber pedido conocer la vida humana, porque estaríais en el reino de los cielos. Y pobres de aquellos y aquellas que exhibieron sus cuerpos o partes de él en fotografías, cine, revistas o televisión, porque maldecidos seréis por la generación. Ay de vosotros demonios del escándalo si la inocencia de niño alguno vio lo que se le prohibió antes de salir del reino, cortados seréis de toda futura vida. Engendros de la inmoralidad. Última maldita legión de Satanás. Sí, hijito. Sé que piensas en estos demonios. Sé que ves el espanto de estos malditos. En lejanos mundos hicieron igual. Dejaron la inmoralidad en otras criaturas. Porque todo imitador no entra al reino. Y veo que los imitadores van en aumento. De verdad os digo que toda humanidad escandalosa no entra al reino de los cielos. Porque el desnudo y la exhibición no se conocen. De verdad os digo que maldeciréis vuestras costumbres. Y maldeciréis a vuestros padres. Y los padres a sus padres. En medio de un llorar y crujir de dientes. Porque toda costumbre de alguien proviene. Y si tuvisteis padre y madre, sobre ellos recae culpabilidad. Y pobres de los padres que no enseñaron la primera de las lecturas a sus hijos, porque de ellos no es el reino. La primera de las lecturas es la Sagrada Escritura. ¿No se os enseñó, padres materialistas e ilusionados en lo efímero, que primero se complace al Padre por sobre todas las cosas?
¿Por qué no enseñasteis a vuestra herencia mi divina palabra? Por vuestro egoísmo, vuestros hijos no entrarán al reino de los cielos. Porque no se cumplió lo que ellos prometieron al Padre. Los convertisteis en violadores de sus propias promesas. De verdad os digo que toda costumbre que no enseñó el Padre no entra al reino. Porque es desconocida en los pedidos espirituales. Todo pedido de vida está escrito en los libros solares. Y vuestra vida es una escritura viviente. Los más mínimos detalles están escritos. Hasta el número de vuestras respiraciones. Y el número de vuestros poros, células, cabellos, etc. Nada queda al azar en la escritura viviente. Porque todo se crea de la palabra viviente del Padre. Desde el mismo instante en que el Padre dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, los colosales soles del universo expansivo pensante empezaron a generar magnetismo. Salido de sus fuegos solares. Y en medio de multitudes vivientes de todas las formas geométricas que podéis imaginar, salió la chispita de la que es hoy la Tierra. La que aún conserva el fuego hereditario de la chispita. Un microscópico fuego que fue madurando, como maduran vuestros frutos. En la madurez del fuego primitivo surgió el agua y la tierra. Todos los elementos poseen jerarquía. Y del mayor salen los menores. Vuestro fuego fue primero. Segundo el agua y tercero la tierra. Para que lo comprendáis, imaginad una soldadura en estado de ebullición. Durante el estado líquido ocurren muchas leyes. Se mueven muchos gases. Transportaos con la mente a lo colosal. Y de una microscópica soldadura en ebullición tenéis una lava ardiendo. Un proceso es cortísimo. El otro inmenso. Porque emplea todo en grado mayor. Mas, el mayor nació del menor. La chispita era del porte de la cabeza de un alfiler. Más aún. Venía de lo invisible hacia lo visible. Mas, no venía de la nada. Porque vosotros nada seríais. El principio de la tierra fue fuego en transformación. Y aún prosigue esa transformación. Vosotros no os dais cuenta de la actual transformación. Pero os diré que un día transcurrido no es igual al otro. Aunque lo parezca. Porque a cada instante varía en grado microscópico la temperatura del fuego central de vuestro planeta. Esta variación viene sucediéndose desde el principio del mundo. Y es el principio en el principio de la lentísima vejez de la Tierra. Una vejez de la que no os dais cuenta. Y desde el mismo instante en que empezó este lentísimo proceso, empezó la desviación del eje polar de la Tierra. Una desviación que marcha paralela a la desviación espiritual de las criaturas. Porque lo que sucede en el espíritu repercute en la materia. Cuando fue creado el mundo en el reino de los cielos, fue creado de materia y de espíritu. Hubo entre ambos divinas alianzas, conocidas en el reino como el arca de las alianzas. Un arca que parte de una microscópica chispita, de un mundo polvo, de un puntito perdido en las inmensidades del espacio, y concebido por criaturas colosales, que no tienen límites en sus formas, ni en sus cuerpos, filosofías y destinos. El reino de los cielos ve a los mundos como el vuestro, como unos puntitos suspendidos en el infinito. Porque nadie es más grande, sino el Padre. Lo que se hace necesario amplificarlos, agrandarlos, tal como vosotros lo hacéis con los microbios. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y este divino proceso se efectúa en colosales televisiones solares, que no tienen límites. Porque hay que atender a mundos y criaturas que no tienen un límite fijo. Y se encuentran a distancias siderales. Con todo el universo se tiene un colosal trabajo. Tal como en vuestro mundo, hay que atender y cuidar un hermoso valle. Poniendo esto y quitando esto otro. Mejorando la tierra. Perfeccionando sus plantas. Igual ocurre con respecto a otros mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada escena que ocurre en vuestro mundo, ocurre en otros. Porque vuestras ideas son herencias hechas planetas.
Es por eso que fue escrito, vosotros sois la sal de la vida. Y lo que vosotros tenéis, ya lo han tenido otros. Porque la tierra no es la primera ni será la última. Porque de todo hay en el rebaño del Señor. Y siendo el Creador infinito, ese todo se traduce en infinitos mundos. La semilla de las ideas es la herencia galáctica que perdura a todo. Porque se acabará vuestro planeta Tierra, y vuestra semilla estará germinando en el espacio, dando lugar a microscópicos planetas. Y junto a esta ley están vuestras filosofías materialistas, conocimientos efímeros. Porque ninguna ciencia materialista entrará al reino de los cielos. Porque nacieron de un principio que no tomó en cuenta al Eterno. El materialismo es una filosofía que fue probada por vuestro Creador. Y es por eso que la doctrina del Cordero de Dios la juzga. Es un juicio que los mismos espíritus materialistas pidieron en el reino. Porque lo que sucedió arriba fue un reto al Padre. Un reto que no es de vuestra psicología, sino una verdad viviente nacida en lo viviente y probada en una materia que teniendo movimiento en su todo, era inerte en su interior. Los espíritus materialistas se ilusionaron con lo pequeño que abarcaban sus ojos. Ese fue el error de estos espíritus. Creyeron saberlo todo, y no saben nada. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lacienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.